Queridos alumnos, queridas alumnas, ¿cómo están? Dios les bendiga. Gusto en saludarles. Muy bienvenidos y muy bienvenidas a su quinta semana de estudios en el seminario. Bueno, ven, ya nos faltan 2 años, 350 y tantos días. No, menos, 340 y tantos días. Así que, bueno, ya vamos de gane. Falta muy poco para llegar a la meta, pero bueno, la meta no es terminar el seminario, la meta es terminar la carrera cristiana bien. Esa es la meta de todo cristiano, ¿no? Así que bueno, bienvenidos ya. Estamos en la cuarta semana, estamos en la quinta, perdón, y estamos por cursar esta semana y la que viene, y ahí estaremos ya concluyendo nuestras dos primeras materias de esta primera mitad del primer trimestre. Y después estaremos ya teniendo otras dos materias, otros dos hermosos desafíos de enseñanza que seguramente serán lindos para sus vidas, para su formación, para su crecimiento. Así que bueno, bienvenidos todos, tanto a los chicos que están aquí en clase presencial, gracias por el aguante, pero también para los que están viendo la clase grabada, Dios los rebendiga un montón. Quisiera en estos momentos hacer una oración para iniciar la clase y también para pedir que Dios nos siga animando, que sea su espíritu, que nos ayude, que nos dé ánimo, fuerza, que nos motive, que Dios nos dé siempre un espíritu de victoria, ¿no? Un espíritu de fortaleza, y que bueno, sigamos adelante todos. Así que les invito, vamos a orar. Nuestro buen Padre Celestial que habitas en lo más alto y sublime de los cielos, Padre bueno y bondadoso, Padre amoroso, lleno de gracia, de amor, de perdón, de misericordia. Te bendecimos, oh Señor, porque eres bueno, porque para siempre es tu amor, tu fidelidad, tu justicia, tu santidad. Padre, no somos nada sin ti, pero también, Señor, necesitamos sentir que tu presencia nos acompaña. La vida para muchos de nosotros va cuesta arriba. Nos enfrentamos con tormentas de la vida, con desánimos, con frustraciones, con el pecado que nos rodea, Señor, y que mengua nuestras fuerzas, que debilita nuestra esperanza. Padre, en el santísimo nombre de tu Hijo Jesucristo, yo quiero poner en tus manos la vida de cada uno de los alumnos del seminario, de primer año, de segundo año, tercer año. En especial, Señor, de este grupo que apenas está iniciando, de este grupo, Señor, que como todo inicia con todas las fuerzas, con todas las ganas, pero en el camino, Señor, se van dando cuenta el costo que hay que pagar para llegar a la meta. Por eso pido por cada uno de estos hijos e hijas tuyos, Señor, tuyas, para que tú les bendigas, para que tú los sostengas, para que soples de tu Espíritu Santo en sus corazones y ellos, Señor, se sientan motivados, que podamos ayudarnos unos a otros a sostenernos en fe y en esperanza. Padre, ruego, Señor, entonces por nuestros alumnos de primer año, que tú, Señor, les des la fuerza, la fortaleza, la motivación suficiente para no claudicar, para que sepan que todo lo que hacemos es por ti y si hay que sufrir, Señor, que así sea. E incluso, Señor, si hay que morir, que así sea. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Por eso, Padre, ruego por cada uno de mis hermanos y hermanas de este primer año del seminario. Fortalécelos en gran manera. Hazles sentir tu sonrisa, tu calidez, tu abrazo tierno. Infunde, Señor, fortaleza, Espíritu Santo en ellos, en ellas, para que cada día puedan sentirse motivados a que si caen, se levanten, Señor, se levanten para tu gloria. Aquí se sienten desanimados, abran su corazón a la ternura de Cristo. Si se sienten, Señor, motivados, aumenta sus fuerzas como las del búfalo y úngelos con tu aceite de bendición y de sanidad. Padre, en tus manos encomiendo a todos nuestros alumnos del seminario y te rogamos, oh Padre Celestial, que tu gloria esté con nosotros, pues te lo pedimos y agradecemos todas tus bondades en el nombre santo de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Bueno, muchas gracias a todos por tener este tiempo de oración.
Bien, continuamos en esta búsqueda de quién es Jesús, ¿verdad? ¿Quién es Jesús? Eh, yo no sé si mi internet está muy lento o ustedes están muy lentos. ¿Se escucha bien? No, no les pregunto si me veo bien porque ni cuando nací me veía bien, pero no se traba la imagen, ¿no? ¿No? Ok. Bien, entonces yo ya estoy viendo mal. Bueno, principio de semana, además. Bien, estamos descubriendo quién es Jesús para nosotros. Si nosotros no llegamos a comprender lo que el Señor hizo por nosotros, pues no vamos a poder tener un modelo, ¿verdad? Un modelo que nos permita saber y entender el costo de lo que significa seguir a Cristo. A veces decimos Jesús es mi Salvador. Es más fácil, queridos alumnos, vivir la resurrección que evitar la crucifixión, ¿no? Eso es más fácil. Cada uno de nosotros prefiere vivir más la gloria antes que la muerte, pero para que nazca una, pues debe darse la otra. Y en ese sentido, cuando nosotros decimos que Jesús es nuestro Salvador, es porque estamos conscientes que para que nos salvara o nos salvase, tuvo que morir, ¿verdad? En todos los sentidos, tuvo que morir. Y tuvo que experimentar el fracaso, el dolor, la tristeza, la angustia, la desesperación, todo lo que nosotros vivimos en algunas etapas de la vida, incluso dentro del seminario, bueno, él las vivió. Pero incluso tal vez quiso renunciar cuando él decía esa palabra, no, Padre, no sea, pasa esta copa de mí. Tal vez quería renunciar, pero al final recupera el sentido y dice, no, para, yo vine por un propósito y dijo, pero no sea conforme a mi voluntad, sino conforme a tu voluntad. En ese sentido, queridos alumnos, la figura de Cristo se hace gigante, ¿verdad? Se hace majestuosa, se hace motivante y se hace decirles algo que yo siempre he dicho, ¿no? No, no es clase de liderazgo, pero siempre digo que los líderes a veces nos pichamos por las cosas que suceden en la iglesia o a nuestro alrededor, pero cuando algo me picha, ¿verdad? Cuando algo me argela o me pone triste o me enoja por las cosas que suceden a mi alrededor, siempre digo, bueno, si al Señor Jesús se lo hicieron, ¿quién soy yo? No puedo ser más que el Señor. Entonces, esas son las actitudes que uno empieza a despertar cuando empiezas a conocer realmente quién es Jesús para tu vida hoy. Así que bueno, vimos en la clase anterior dos características. Un Jesús que es feliz y eso le permite hacer feliz a las personas, ¿no? Haber sido lindo en las charlas con su mamá, con sus hermanos, alrededor de la fogata, no sé, yo digo, tomando mate, charlando, platicando, algunas pavadas, tal vez, ¿no? De esas pavadas que a nosotros nos gusta siempre decir en la mesa y que todos nos reímos, seguramente el Señor decía una que otra pavada. Lo digo en ese sentido de humanidad, ¿eh? No, no, por favor no se malinterprete, pero es así, charlando, comiendo, demás. La segunda característica que vimos es un Dios, el Dios en Jesús disfruta la vida, pero disfruta la vida en los que menos tienen, ¿verdad? Disfruta la vida con el marginado, disfruta la vida con el que pues el que está lejano, ¿no? Y para él no son importantes los ritos, ni las costumbres, ni las tradiciones que a veces los hombres imponemos. Para Jesús lo más importante es la dignidad de las personas. Así que siempre vamos a ver a un Jesús que va a estar a full defendiendo la dignidad de las personas. Voy a continuar con la presentación y vamos a ver las siguientes características de Jesús. Y esta característica es muy linda porque tal vez nosotros no tomamos mucho conciencia, ¿verdad? De que esta virtud fue muy propia de Jesús, que tiene que ver con eh, una espiritualidad direccionada con los pobres, ¿verdad? Yo no sé qué hice acá o qué pasó.
Bueno, no sé. Favor alejar ¿esta qué? No sé. ¿Alguien me escribió? No. O solo yo lo veo. No me espante por si no ya voy a pensar que estoy viendo fantasmas. Ah, bueno, alguien pone y quita eso. Bien. A ver, déjenme salir otra vez. ¿Les aparecía esa cosita ahí en la presentación? Ah, no les aparecía nada. Oh, señor. Bueno, voy otra vez, a ver si. A mí me parecía como una leyenda ahí, viste, que decía alejar. Bueno, ahí está. Creo que ahora ustedes ven la presentación. Bien, bueno, vamos. ¿Cuál es la espiritualidad de Jesús? Una espiritualidad dirigida a los pobres. Los pobres, queridos hermanos, no solamente es un sector de la sociedad que los políticos explotan para sus intereses mezquinos. Los pobres no es solamente una situación que uno anhelaría erradicar en la vida, porque siempre ha existido pobres desde la antigüedad, en el tiempo de Jesús y en nuestra vida presente. Ah, los estándares para definir qué sería pobreza y qué no sería pobreza son muy distintos, pero ubiquémonos en aquel sentido de pobreza en el cual hombres y mujeres no tienen las oportunidades, ¿verdad? De salir adelante, de mejorar su estilo de vida, que no tienen las oportunidades que muchos de nosotros hemos tenido, que no crecieron en cuna de oro, que no crecieron teniendo un hogar propio, que su familia, bueno, siempre la ha ido peleando desde siempre. No, no estoy hablando de los estándares de pobreza de personas que pudiendo trabajar, pues no quieren trabajar, pero aún esos también merecen Jesús también los considera como necesarios para su espiritualidad. Las pobres son los primeros que tienen que experimentar esa vida liberada, esa vida digna. Los pobres, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cuando todo el peso social, toda la estructura económica, política de poder cae sobre este sector, pues evidentemente se ata de manos. Los políticos no quieren acabar con los pobres. Aun cuando hay campañas políticas que dicen, no, nosotros vamos a combatir la pobreza. Esa es una mentira total y flagrante. A ellos no les importa porque los pobres es su capital político, porque si chantajean a los pobres, pues evidentemente esos van a terminar votando por ellos y los llevarán a un nivel en donde el pobre, ¿verdad? Apenas y como un plato de porotos en la semana y al voto que le dio al político, come caviar todos los días. Los pobres deben ser liberados en su dignidad. Vivimos esquemas socioeconómicos en nuestra América Latina que los niveles de pobreza son totalmente alarmantes. No se diga que en la Argentina tenemos más del 50% de la población en nuestro país que viven en pobreza, ¿no? Y que se la rebuscan todos los días y que tienen que trabajar una a la mañana en un trabajo, otro trabajo a la tarde y hacer turno a la noche y no alcanza, no llega. Y te sentís abrumado, te sentís enojado, te sentís triste, te sentís frustrado. Bueno, en esa dirección hacia los últimos, hacia aquellos que están en la escala social, en lo último diríamos, el Espíritu de Jesús le urge. Perdón, el Espíritu le urge a Jesús, le impulsa a Jesús. Por eso, cuando Jesús se hace su primer discurso, su primer sermón de Jesús, para los que están viendo clases de predicación expositiva, el primer sermón de Jesús está en Lucas 4, 16 al 22. Cuando entra a la sinagoga, ¿verdad?, de Nazaret, le dan el libro del profeta Isaías a leer y él elige un texto donde dice, ¿verdad? Hoy ha venido el reino y yo he venido para darle vista a los ciegos,
Le he venido a dar libertad a los cautivos, le he venido a dar consuelo a los oprimidos, le he venido a darle una palabra de esperanza al que ya no tiene. Ahora, si vamos a otros contextos del mundo, pues evidentemente los niveles de pobreza son peores. A veces nosotros nos quejamos sin sentido, ¿verdad? Nos quejamos sin sentido. ¿Por qué? Porque nos enojamos con papá o mamá porque no nos compra el último iPhone, o porque no tenemos las zapatillas de marca, o porque nosotros nos enfrascamos tanto en trabajar, ¿no? Principalmente los chicos, trabajan tanto. Y, pues, che, ¿por qué trabajan tanto? Me quiero comprar ese celular de última generación. Bueno, deberíamos voltear a ver hacia los que lo necesitan. Lucas presenta a Jesús diciendo el primer sermón donde habla de los pobres, cautivos, ciegos, oprimidos. Estos son la primera preocupación espiritual de Jesús, son los que lleva más dentro de su corazón de profeta. El profeta Jesús se levanta porque quiere aliviar la tristeza y el dolor. ¿Por qué creen que el Señor sana? ¿Por qué creen que el Señor les da de comer, aun cuando había un montón de gente que no se la merecía? Hoy, desgraciadamente, en nuestros círculos religiosos decimos, no, ese es un vago, ¿verdad? Ese no, ese vive de los planes. Ese no, porque, mira, pasa todo el día rascándose la panza, sentado en su silleta, tomando mate y no labura. Y empezamos a hacer una distinción y una discriminación racial nosotros mismos, de personas que no conocemos sus entornos, que no conocemos sus verdaderas motivaciones y que en última instancia, hermanos queridos, a nosotros no nos importaría o no nos debería importar juzgar a esas personas, porque al final, cuando nosotros hacemos lo que el Espíritu de Jesús está en nosotros por las personas que lo necesitan, entonces creo que lo demás debemos dejárselo a Dios, me parece a mí. El espíritu no habla del derecho, del bienestar, del progreso en estas teologías que hoy vemos, ¿verdad? En Facebook, y que muchos podríamos ser fanáticos o que muchos somos seguidores de pastores, pastoras, apóstoles, apóstolas, profetas, profetisas, no sé, un montón de gente que hoy decreta, declara, arrebata, que hoy quiere que sea el evangelio de la prosperidad, ¿no es cierto? Hay una religión muy famosa que tiene muchos adeptos que dice, pare de sufrir, usted no necesita sufrir, usted necesita traer plata al altar para que nosotros le demos tierra santa, le demos aceite ungido en Betania, qué sé yo, y usted va a ser feliz, va a ser próspero, va a ser... Hermanos, con todo el debido respeto, entiendo que Dios no quiere que nosotros tampoco vivamos en la miseria y quejándonos, ¿no? Pero ese no es el verdadero sentido de Jesús. Jesús no se dejó seducir por aquellos que podrían haberle ofrecido todas sus riquezas, y seguramente hubo un montón de gente que le ofreció su riqueza. Ese espíritu, ¿verdad? El Espíritu Santo le lleva a Jesús a situarse desde abajo, a sentarse con los que no, con los que olían feo, con los que eran maltratados, llevó a sentarse con los que tenían profesiones que en la escala social de su tiempo, pues eran innombrables, eran desechados, eran rechazados, quitados del círculo social, estigmatizados. Bueno, Jesús se sienta allí, ¿verdad? Jesús se sienta allí. Son los primeros para Él. Pero hoy la espiritualidad que nosotros tenemos, hermanos, no está orientado hacia ello. Los presupuestos de nuestras iglesias no tienen una partida para los pobres. Y si la tienen en algunos casos, es un porcentaje muy menor. Nosotros mismos en nuestros presupuestos, en nuestras agendas de vida, no hay un espacio para los pobres. No lo hay. Y si lo hay, lo vemos como una pequeña obra de caridad, como hacer, no sé, en algunos lugares llevan de almorzar a la gente que está en el hospital y vamos un día, tomamos fotos, las subimos al Face y decimos, miren, la iglesia está haciendo acá, pero esas personas comen todos los días y nosotros vamos una vez al mes, ¿no? Nuestras espiritualidades no están enfocadas hacia los pobres.
Nuestras espiritualidades de iglesia, y lo digo por la realidad argentina, es trabajar, trabajar, hacer plata, tener plata, porque vivimos en un país donde la economía nos juega muy malas pasadas. Entonces, apenas si nos da tiempo para pensar en nosotros, apenas si nos da tiempo para pagar las camionetas 0 kilómetros que tenemos, o las casas que tenemos, o los yerbatales que tenemos, o los aserraderos que tenemos, o un montón de cosas que tenemos. ¿Por qué? Porque nuestras agendas están situadas en pensar en nosotros, en tener una mejor calidad de vida. Y por eso trabajamos. Un hermano me decía que tiene mucha plata y que, bueno, creo que no sabe cuánta plata tiene. Y una vez dijo, ¿saben qué, hermano? Yo el sábado, yo el viernes cierro mi negocio a la puesta del sol y lo abro hasta el sábado, hasta la puesta del sol, porque tengo que hacer varias cosas. Pero en el sábado yo no trabajo, no hago nada. Pero entre semana no me busquen, no me pidan algo, porque yo estoy a full, metidísimo en la, ¿cómo se llama? En mi trabajo, ¿verdad? Nuestras espiritualidades, queridos hermanos, no están orientadas en el Espíritu de Jesús. Y lo digo desde mi perspectiva. Nosotros salimos a la calle, ¿verdad? ¿Cuántos de ustedes salen a la calle diciendo, Señor, abre mis ojos para que yo pueda hacer algo por alguien, para que yo pueda ver a quién puedo ayudar, ¿verdad? No lo tenemos. Por eso espiritualidad para Jesús, ser espiritual para Jesús, implica estar cerca de los últimos. No solamente en una campañita que nosotros hacemos en la iglesia para llevar un poco de alegría. Hay que trabajar en cosas concretas, permanentes, en cosas que puedan cambiarle verdaderamente el sentido a las personas, dándoles oportunidades. Hoy los patrones no trabajan para darle a sus empleados la oportunidad de que ellos hagan lo suyo. Los empleadores hoy hacen que sus empleados trabajen para sus propios fines, ¿verdad? Para que paguen sus camionetas, sus autos, sus viajes. Pero nadie está interesado por ayudar a nadie. Ustedes lo van a ver, vamos a ver la crítica que hacen en la materia de profetas, ¿verdad? La crítica muy fuerte que hacen los profetas sobre los poderosos que atropellan a los pobres, ¿no? Y hay una canción famosísima de un cantante increíble que a mí me encanta, argentino, Atahualpa Yupanqui, que en una de sus canciones que se llama Cartitas a Dios decía, no hay en este mundo cosa peor que no existan personas que escupan sangre para que el otro viva mejor. No lo hay. Y fíjense entonces cómo a veces nuestros templos están llenos de oro, de un montón de cosas lindas, ¿no es cierto? Pero nadie está preocupado por hacer la vida más digna de los demás. Y esto, queridos alumnos, es de verdad, nos hace a nosotros eh, falta recuperar. Una de sus compañeras hace tiempo decía, pero a ver, a mí me gusta dar a las personas, pero yo a veces me doy cuenta que la gente se aprovecha de mí. ¿Por qué? Porque yo doy, y yo no sé si ellos hacen bien o malgastan o demás. ¿Cómo le puedo hacer yo para que no se aprovechen de mí o para darle la ayuda que realmente la gente necesita? Yo le digo, usted tiene que estar en el Espíritu de Jesús. Yo no le puedo decir a quién sí y a quién no. Yo no le puedo decir si la gente realmente se está aprovechando de usted y usted se siente mal porque se aprovechan de usted, pero tal vez a los ojos del Señor hay algo que no está mirando a nosotros. Los ojos del Señor tal vez están mirando en usted, en su propósito. Tiene que vivir su propia espiritualidad. Y cuando usted viva con Jesús, Jesús le va a decir, le va a hacer sentir dónde tiene que dirigir su ayuda. Tampoco se trata de que la gente, ¿verdad?, se burle de nosotros, pero insisto, nadie lo sabría hasta que uno no desarrolle una espiritualidad genuina. Cuarta, cuarta espiritualidad de Jesús, la lucha contra los ídolos que dan la muerte. ¿Qué significa esto? El Dios de Jesús, que es nuestro Dios, está contra el mal, ¿verdad? Contra todo aquello que es perverso, contra el sufrimiento, contra la muerte. Evidentemente la muerte no es plan de Dios, debemos saberlo. Por eso cuando alguien muere, no podemos culpar a Dios, ¿verdad? Porque la muerte es la realidad.
cualquiera que ésta sea, algunas más trágicas que otras, pero la muerte no es propósito de Dios. Así que Jesús vive a Dios como una presencia buena. Y esa es la diferencia, ¿verdad? Que tenemos los que nos enojamos con Dios o culpamos a Dios. Jesús vive a Dios en esta presencia buena que va a bendecir la vida, que nos lleva a luchar con todo aquello que hace daño. Jesús nunca va a estar a favor del mal ni del sufrimiento. Dios siempre estará, o Jesús siempre estará al lado de los que sufren. ¿Cuál es la primera reacción que tenemos cuando sufrimos algo? Los seres humanos en general, pero también los cristianos. ¿Por qué a mí? Porque a mí, ¿verdad? Esa es la primera pregunta. Y la segunda es reclamar a Dios, ¿por qué no hiciste algo? ¿Por qué no cuidaste a mi familia y la libraste de ese accidente? ¿Por qué no sanaste a mi familiar que tenía cáncer? ¿Por qué no estuviste allí cuando fui abusado, cuando fui abusada sexualmente? ¿Por qué no estuviste allí cuando las personas me hirieron, me lastimaron, me golpearon? ¿Por qué no estuviste allí? Es lo primero que nosotros le reclamamos al Señor. Pero hermanos, eso es porque no tenemos una espiritualidad sana. Nuestra espiritualidad sana nos haría entender que Jesús jamás querría lo mal para nosotros. Pero estamos en este mundo donde el mal y el sufrimiento y la muerte son consecuencias de algo que Él ha prometido que algún día va a terminar, ¿no? Este autor llamado Tony de Mello decía, digamos de Dios lo que querramos decir. Digamos lo que de Dios, pensemos de Dios lo que querramos pensar, pero no lo hagamos menos humano que nosotros. No lo hagamos un ser insensible, no lo hagamos un ser perverso, no lo hagamos un ser que se está desquitando, no lo hagamos un Dios vengativo. No, por favor, eso jamás debería ser. Digan lo que digan de Dios, toda la gente ha dicho de Dios lo que sea, pero no digan que Jesús es alguien que no sabe quiénes somos, ¿verdad? Y lo que sufrimos. Por eso Jesús desde esta humanidad, desde este entender lo que somos, grita contra dos ídolos que deshumanizan a las personas, que los hacen cambiar, que uno dice, chamigo, yo no pensé que vos eras así. ¿Qué te pasó? Cambiaste el dinero y el poder. Dale a una persona poder, cualquiera que sea, por muy piadoso que sea, dale a una persona poder y se va a transfigurar. Su animalidad va a salir. Dale a una persona plata, ¿verdad? Dale a una persona plata. Por cualquier medio que sea, ¿verdad? Ya sea que se gane la lotería, fíjense que hay estadísticas que dicen que muchos de los que se han sacado la lotería o la quiniela, como le llaman, han terminado suicidándose porque la plata los volvió locos. El dinero y el poder exigen víctimas, por supuesto que sí. Y mire, hermanos, eso es una ley de vida, eso todo lo vemos, ¿verdad? Cuando ves a alguien, che, pero si, ¿no te acordás dónde naciste? ¿No te acordás de qué barrio sos? Y ahora resulta que ya no comes porotos, ¿no? Ante eso, ante lo que deshumaniza a las personas, que Jesús lo que menos va a hacer es deshumanizarse, Jesús grita, no le deis al César lo que es de Dios, a Dios lo que es de Dios, a Dios lo que es de Dios. Los pobres, porque de ellos es el reino de Dios, ¿no? El Evangelio de Lucas dice, bienaventurados los pobres, y no de espíritu, ¿eh? Eso lo dice Mateo. Lucas dice, bienaventurados los pobres materialmente hablando, los pobres que están en el índice del INDEC que mide los niveles de pobreza, esos pobres, ¿verdad? Pero hay una promesa para ellos, bienaventurados los pobres, porque serán saciados. La pregunta es, ¿quién los saciará? No podéis servir a Dios y al dinero. No se puede acumular bienestar. Y quiero ser muy claro en esto, hermanos, sin menor deseo de duda. La palabra y Dios mismo y el Señor Jesús en su espiritualidad no está peleado con la riqueza. Muchos hermanos que condenan a otros hermanos que progresan, que tienen lo suyo, que tienen plata, que viajan, ¿no? Y que nosotros apenas si nos da para ir aquí a Monte Carlo. Bueno,
Muchos hermanos condenan la riqueza, ¿verdad? Eh, pero la Biblia no condena la riqueza. Abraham era una persona muy rica, Job se volvió una persona muy rica, las mujeres que servían al Señor eran personas ricas y que le daban plata al Señor. Pablo mismo era una persona de familia muy bien acomodada, en fin. El problema no es la riqueza, el problema es si la riqueza te domina a vos, si la ambición ha dominado tu corazón, si la plata, si el poder, si tu deseo te ha deshumanizado. Si vos tienes más y más y más, pero jamás das nada para ayudar a alguien a que viva mejor, allí es donde el Señor te reclama, ahí es donde el Señor te grita y te dice, no está bien, porque no podés servir a Dios y a las riquezas. Porque Dios es el que tiene que controlar toda tu vida. Es Dios quien tiene que decirte a vos, o vos tenés que decirle a Dios, Dios, mira, tengo esta plata, voy a hacer este negocio, voy a apartar un poco. Decime qué puedo hacer con esta poquita de plata. ¿A quién le puedo dar? ¿Qué puedo comprar para repartir? Tal vez con esa platita ustedes compren una despensita, ¿no es cierto? Y vayan a una casa donde el Espíritu Santo los guíe, donde ustedes estén en profunda oración y vayan y entreguen esa plata, ¿verdad? O tal vez a su pastor le puedan dar una ofrenda de amor, o tal vez a un hermano necesitado de la iglesia, o tal vez a una persona que usted encuentre en la calle, un abrazo, una sonrisa, hacerle una torta frita y llevarla, hacer unas chipitas y llevar, hacer un bizcochuelo y compartir, en fin. ¿Qué hacemos con lo que Dios nos da? Y tal vez muchos de ustedes, o tal vez todos nosotros digamos, pastor, pero yo no soy rico. Pastor, pero yo no tengo riquezas. Pastor, el otro es el que tiene plata. Yo no tengo plata. Eso es una mentira. Porque nadie es tan pobre, ¿verdad? Que no tenga nada para poder dar a otro. Nadie, hermanos. Yo siempre digo, ok, decís que sos pobre. Muy bien. ¿Tenés televisor en tu casa? Sí, sí, tengo una pantalla lindita, ok. ¿Tenés auto? Sí, no es un 0 kilómetro, pero ando ahí mi autito, ok. ¿Tenés casita? Tengo una casita ahí, chiquitita, pero tengo. ¿Tienes chacra? Sí, algunas hectáreas tengo. Pero y tienes un montón de cosas, hermano, por favor. Y a ver tu teléfono, mostrame tu teléfono, amigo querido. ¿Por qué llegamos a esos niveles? Porque nuestra espiritualidad no está conectada con la espiritualidad de Jesús. Y entonces estos ídolos que van minando en nosotros la empatía, la sensibilidad, que van cerrando nuestros ojos porque no estamos viendo a las personas, pues terminan destruyéndonos. La crisis es el signo por excelencia. Dios nos dice, no se puede vivir de cualquier manera. Tenemos demasiado para vivir bien. Quizás esta crisis nos está haciendo más humanos. A veces cuando entramos en crisis, cuando no tenemos plata, cuando nos desesperamos por un montón de cosas, pues tal vez el Señor quiere hacerte volver los pies a la tierra diciendo, Abraham, Sabdi, Nahuel, tranqui, ¿dónde estás poniendo tu confianza? ¿Verdad? ¿Dónde estás poniendo tu fe? ¿Hacia dónde te estás dirigiendo? Y tal vez las crisis financieras que nosotros pasamos, ¿verdad? Esta crisis que no se nos da el proyecto, que viajamos, que compramos esto, que alquilamos un local, que emprendemos un negocito y que esto no da y no da y no da y nos desesperamos y demás. Entonces uno dice, bueno, ¿cómo fue que inició todo esto? ¿Por qué querés tener poder? ¿Para qué querés tener plata, chamigo? ¿Verdad? Tal vez eso Jesús nos dijera, ¿para qué querés tener plata? ¿Para qué querés tener renombre? Si solamente es para tus propios intereses, que Dios te libre de eso, ¿ah? O que Dios nos libre de eso. Yo siempre en mis oraciones le digo, Señor, te doy gracias por lo que me has dado. Bendito sea Dios. Si hoy me diste plata para comprarme un autito, una camioneta, si hoy me diste plata para darme un lujito, bendito sea Señor. Pero también te doy gracias por lo que no me das. ¿Verdad? Por lo que no me das. Gracias. A veces uno en su negocio, cuando no vendes nada, uno al final llega argelado, llega uno mal, pero cuando uno piensa y dice, bueno, Señor, gracias, gracias porque hoy no hubo venta.
Y tal vez uno diría, pero vos estás loco. ¿Cómo le va a agradecer a Dios porque no hubo cosecha, porque no hubo venta, porque no te fue bien en el negocito, porque no te dieron el ascenso que querías, porque no se logró tu proyecto que te iba a catapultar a otras esferas? Bueno, pues porque nuestro corazón debe aprender a saber dónde está situado, ¿verdad? Entonces, debemos dar gracias por lo que Dios nos ha dado, por lo que Dios no nos da, pero también gracias por lo que no nos va a dar nunca, ¿verdad? Por lo que Dios no nos dará nunca. Gracias también por eso, porque a veces, insisto, nuestros corazones egoístas y ambiciosos tienen mucho, mucho hacia el futuro. ¿Quién no quiere tener una casa casi como mansión, una camionetota 0 kilómetros, un celular maravilloso, una cuenta en el banco que vos no tengas ningún problema para ir de shopping, ¿verdad? En el caso de las chicas, ir al shopping y comprarte el vestidito, el zapatito de taco, ¿verdad? ¿Cuántas chicas no sueñan salir de los shopping con bolsas llenas, así como en las películas, en la mano? Yo sé que muchas lo anhelan. Al menos estoy casado con una mujer que anhela eso. Pero, insisto, a veces Dios no nos va a dar cosas, queridos hermanos. Dios no nos va a dar cosas. Pero mucha gente dice, pero ¿cómo? Eso no está bien, ¿no? Los famosos hermanos optimistas o los hermanos que decretan y declaran, eso no, vos tenés que pensar positivamente, vos tenés que decir, yo lo voy a lograr, lo voy a hacer, voy a cumplir todas mis metas. No, eso no es espiritualidad. Es decir, yo quiero hacer esto, pero si el Señor al final del día me dice, Abraham, mira, prefiero tu alma, prefiero tu corazón, prefiero tu paz mental a perderte. Entonces no te lo doy. ¿No? Tenemos demasiado para vivir bien, pero hay otros que no. Quinta espiritualidad de Jesús que está alentada por la compasión, ¿no? Por esta mirada de compasión y no de crítica, no de juzgar. Ay, hermanos, se nos hace más fácil a todos juzgar y criticar que comprender a las personas. Y ese es el grave problema que tenemos en las iglesias, ¿no? Que tenemos entre los hermanos de la iglesia. Yo como pastor tengo que resolver a veces muchos problemas porque hubo una crítica, porque una palabra maldicha, porque alguien pensó mal y no era así la cosa, pero ya se armó el problema, ¿viste? Es más fácil criticar a alguien que tener compasión, que aprender a escuchar. La compasión como principio de actuación. Jesús actúa de manera compasiva. ¿Por qué? Porque es un principio dinámico de Jesús. Es un principio con el que él inicia. Jesús no pudo haber venido como Juan el Bautista, ¿no? Juan el Bautista dijo, el hacha ya está puesta sobre el árbol para talar y para tirar ese árbol y sacarlo de raíz. Ese mensaje fuerte y poderoso lo tuvo el Bautista. Pero Jesús dijo, no he venido para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por mí. La compasión nace de una manera de mirar la vida, un modo de mirar que se convierte en gestos de bondad. Jesús capta a Dios como bondad, como compasión. La manera compasiva, hermanos, es una manera que solo la espiritualidad nos permite tener. Ese es un ejercicio de espiritualidad. Nadie que no hace ejercicios de espiritualidad puede despertar miradas compasivas. Quien no vive la espiritualidad de Jesús, las miradas serán frías, calculadoras, críticas, acusadoras. Habrá miradas, ¿no? En donde viste, hay lugares donde vos entras y te sentís observado por las personas, porque te miran cómo venís vestido, cómo estás, a qué hora llegaste, si no viniste, con quién viniste, ¿no? Y bueno, así se hacen los chismes impresionantemente. ¿Por qué? ¿Por qué llegamos a ese punto? Pues porque no tenemos la espiritualidad de Jesús. La compasión es una manera de ver a las personas. Y cuando uno aprende a mirar a las personas, queridos alumnos, entonces uno actúa en consecuencia. Si tú miras, fíjense, esa es una ley natural. Si tú miras a una persona con odio,
¿cómo será tu actuar para esa persona? Pues tu actuar no va a ser con amor. Si tú miras a una persona con recelo, ¿cómo te vas a comportar con ella? Y bueno, con mucho cuidado. Si tú miras a una persona con indiferencia, ¿cuál va a ser tu actuar? Pues será un actuar de decir, me importa lo que vos hagas. Para mí no existís. Pero el que mira con compasión como Jesús miraba, el que mira más allá de los muros que las personas construyen, de los gritos que las personas dicen, de los insultos que las personas nos profieren, cuando uno mira mucho más allá, entonces hay gestos de compasión porque nos damos cuenta que las personas tienen su propia historia de vida, una historia de vida que es muy difícil y que los ha lastimado y que los ha convertido en ser personas que no quieren ser, pero que al final pues terminaron acostumbrándose, que al final terminaron siendo eso, que al final ya les gustó ese papel de descuartizadores o de victimarios, pero al final es la idea, ¿verdad?, de vivir a Cristo, es la idea de sentir a Cristo, es la idea de amar a Cristo de una manera muy especial. Esta parábola, como dije, ya la platicé un poquitito, la parábola del Padre Bueno, que lejos de llamarse Padre Bueno, se le ha dado el nombre del Hijo Pródigo. Vemos cómo se sitúa ante el Hijo que da por muerto y le pide la herencia. Espera su vuelta, lo ve de lejos. El texto dice que cuando lo vio le temblaron las entrañas, se conmovió por dentro, perdió el control, fue, corrió, lo abrazó. Esto, hermanos, es la imagen más maternal de Jesús, ¿verdad? Más que paternal, maternal de Jesús, porque un varón no podría mostrarse así ante las personas. No tendría mucho tiempo para explicar qué es la parábola del Padre Bueno, del Hijo Pródigo, pero lo que quiero decirle que todos estos gestos, ¿verdad? De soportar del Padre Bueno, el actuar del Hijo Menor, y del hijo mayor, pues evidentemente son situaciones de una madre, ¿verdad? Jesús, en este caso, el actuar de Jesús no tiene un género definido, ¿verdad? Dios no es hombre, tampoco es mujer, Dios es espíritu, pero sus gestos son paternales, pero también son maternales. Y en este caso vemos el actuar de Jesús más como una madre que, que, que abraza, corre, llora, se conmueve, da un vestido nuevo, se banca el capricho de las personas. El Padre Bueno, ¿verdad? En esta parábola ve más allá de lo que sus hijos le han dicho. El Padre Bueno ve más allá de los insultos que le han proferido. El Padre Bueno lo que ve es que son dos chicos que siguen siendo sus hijos y que siempre lo serán. Eso es lo que ve el Padre Bueno. Eso es compasión. Todos, fíjense, en este ejemplo, todos coincidían en el libro de Levítico, porque el libro de Levítico ustedes ya lo van a analizar, es uno de los libros que conforman el Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia. Hay un texto que dice en el Levítico, sed santos porque yo, el Señor vuestro Dios, soy santo. Y entonces la pregunta que se hacían los israelitas en aquel tiempo es, ¿quién es este Dios santo? ¿Quién es? Y la respuesta que ellos daban es el Dios que está en el templo. Por eso para el pueblo de Israel, el templo, ¿verdad? Que estaba en Jerusalén, pues era lo más importante para ellos, porque ahí estaba Dios, el Dios que habitaba en el templo. Y entonces, ¿qué dijeron ellos? Los israelitas desarrollaron una teología y dicen, bueno, este Dios que vive en el templo ama solo a su pueblo Israel. Y va a desechar y va a castigar al resto de los pueblos.
Y entonces se desarrolló una teología durante mucho tiempo en donde Dios siempre bendecía a los puros, a los que iban al templo, a los que cumplían los ritos, a los que guardaban las leyes, pero maldecía a los pecadores, ¿verdad? Los castigaba, los despreciaba, no les permitía incluso pisar su templo, o sea, una mujer impura no podía jamás acercarse al templo. Esta fue la teología que se desarrolló durante mucho tiempo en Israel. Y que cuando viene Jesús hay esta teología, hay esta forma de pensar. Sin embargo, en la encarnación de Dios, en Jesús, hace todo lo contrario. Jesús no está en el templo, no vive en el templo. Es más, al parecer, solo fue 3 veces a Jerusalén, al templo. La mayor parte de su vida, de su ministerio, la desarrolla en Galilea, ¿no? ¿Por qué? Porque Jesús es el Dios que no está en el templo, sino es el Jesús que se convierte en amigo de pecadores. Ese Dios santo, que nadie podía acercarse con él porque lo iba a hacer inmundo, ¿verdad? Y por eso había todos los ritos y rituales de lavación de cuerpo y de purificación y demás. Bueno, Jesús no le importa que lo toquen. Ni los pecadores, ni las prostitutas, seguramente ni los prostitutos, ni las mujeres en su periodo de menstruación, ni los leprosos, ni los ciegos, ni los que tienen algún defecto, ni nadie por el estilo. Cambia el orden. Esta invitación entonces a lo santo, que se había desarrollado en la teología del Antiguo Testamento, generaba un pueblo de Dios. Pero desgraciadamente este pueblo de Dios terminó siendo discriminatorio y excluyente. ¿Por qué? Porque el pueblo de Dios se sentía tan santo que excluía a todos aquellos que pensaban que no eran así. Pero dentro del pueblo incluso había rangos, o sea, aun cuando ese pueblo era el pueblo de Dios y era el pueblo santo y demás, pues aún en ese pueblo había rangos. Unos eran más santos, como los sacerdotes, los fariseos, los hombres, ¿no? Que tomaron un papel predominante, la mujer quedó hasta abajo, y los sanos, los que no tenían ningún defecto. Para el Antiguo Testamento yo sería impuro, yo no podría ser pastor porque tengo lentes y ya este es un defecto. Esto me impediría a mí ser un ministro del Señor. ¿Por qué hoy soy un ministro del Señor? Porque hoy yo soy un pastor, un siervo del Señor, aún con lentes, ¿no? Aún no teniendo miopía. Porque evidentemente, ¿verdad? Estos conceptos fueron cambiados por el Señor. Pero aún en ese mismo pueblo que se creía santo, que todos los demás pueblos eran paganos y no merecían y no iban a ser salvos, pero aún en este pueblo de Dios, los sordos, los tullidos, los mudos, los leprosos, todos los que les dije no podían tener comunión con Dios porque eran imperfectos. Entonces, si se entiende la santidad así, esta santidad no promueve la comunión, sino promueve la discriminación. Y esto fue una mala lectura que nosotros como iglesia hicimos durante muchos años y aún seguimos pagando las consecuencias. No aceptamos al que es diferente a nosotros, ¿no? Y nos valemos de estas leyes sin saberlas explicar, sin saber el contexto de estas leyes, para pasar por alto en la dignidad que Dios quiere de las personas. Y por eso es que hemos maltratado a las mujeres, porque las seguimos considerando un ser inferior, porque los hombres somos los mejores. ¿De dónde, Dios mío? ¿De dónde sacamos que los hombres somos mejores que las mujeres? Pues de esta discriminación, pensando que la santidad de Dios tiene como que estos parámetros, ¿no? De prejuicio. Y entonces provocamos la discriminación. He estado en iglesias que le llaman iglesias chetas o iglesias de mucha plata, diríamos, ¿verdad? De mucha plata, en donde a mí me cuesta trabajo elegir mi ropa, imagínense, yo no tengo trajes,
de marca, hermano. Mis trajes tienen, creo que 8 o 10 años, más o menos. Y a veces me ha costado trabajo ver qué ropa me pongo, porque no puedo desentonar, ¿no? O no puedo ir, viste, pues el predicador no puede, ¿no? Entonces hay que estar como a la altura, porque entramos en estos niveles de discriminación y entre nosotros mismos los provocamos. Si entrara, fíjense, una prostituta, como todos los, o un prostituto, un homosexual, un afeminado, como quieran llamar, y lo digo sin término peyorativo, ¿eh? Ojo, y entrar al templo, se sentara para escuchar la palabra, ¿cuál creen que sería la reacción de la iglesia? Nuestra propia reacción, de manera sincera. Y créanme que habría reacciones para cualquier lado. Yo no estoy diciendo que aceptemos esas condiciones, solo estoy diciendo si aceptamos a las personas, si podemos ver más allá de sus facciones, de sus defectos. Fíjense, Jesús captó con gran lucidez esto y decir que ver a las personas con compasión era de Dios introduce este mandamiento, un mandamiento que para nosotros nos ha costado un montón de trabajo entender. Sean compasivos como vuestro Dios, vuestro Padre, es compasivo. Esto es un mandamiento de Dios. Ser compasivos con los demás. No juzgando, no criticando. La santidad de Dios no está en que rechaza a los paganos, a los pecadores. ¿Quiénes somos? A veces he visto a líderes y a pastores que se erigen como Dios y decir, este sí y este no, ¿verdad? Este sí y este no. ¿Quiénes somos? ¿Quién te ha dado ese atributo de decidir quién merece la gracia y quién no? ¿Quién va a ser salvo y quién no? Dios no está en rechazar a los paganos, a los pecadores, sino en su no exclusión a nadie. Él no excluye a nadie. Hermano, esto es algo que nos cuesta trabajo entender. ¿Cómo que no excluye Dios a nadie? ¿No? Si en nuestras iglesias todos tenemos que ir perfectitos, limpitos, arregladitos. Aquí, bueno, en Argentina no se da, ¿verdad? En Argentina vamos vestidos como queremos, los hombres y las mujeres a los cultos, vamos con la primer buzo que encontramos, con el primer pantalón que agarramos, etcétera. A veces siento que tendríamos que pensar un poco eso, uno va a la iglesia porque es algo especial, pero hay gente que va a veces hasta como se levanta, ¿verdad? Con la camisa arrugada y demás, lo he visto. Eh, pero bueno, son los contextos que uno vive. Lo que quiero decir es, vean las diferencias que existen. En México, ¿no? En México todos van con los mejores vestidos, los hombres van de corbata mínimo, aunque no dirijan, no predican, aunque nada, van de traje, van de corbata, etcétera. No digo todos, pero la mayoría. Como que nos inculcaron a nosotros allá en México que el sábado a la iglesia hay que ir con nuestras mejores galas, ¿no? Con nuestras mejores galas. Entiendo que aquí la cultura es diferente, pero vean cómo hay una forma de ser. Y a veces si no encajamos con eso, ¿verdad? Pues las personas empiezan a excluirnos. Dios no excluye a nadie y su amor compasivo es grande, no como el que nosotros practicamos. Por lo tanto, queridos alumnos, la compasión no es una virtud más de Dios. Dios no tiene compasión, Dios es compasión. Sino es la única manera de mirar a la vida, a las personas, los acontecimientos desde una actitud más parecida a Dios. Antes de emitir un juicio, guarde silencio, cállese, cierre la boca y piense un poco, ¿por qué esa persona actúa de esa manera? ¿Por qué esa persona está enojada? ¿Por qué esa persona lo insultó? Piénselo. A veces no, a veces reaccionamos de manera instintiva y dígamelo a mí, que me ha costado mucho trabajo. Pero cuando uno está en el camino de espiritualidad de Jesús, Jesús te enseña y te dice, para un poco, Abraham, para. Vos no sabés lo que esa persona ha vivido, ¿verdad? No, Señor, no sé. Entonces, no juzgues. Yo sí sé. Y yo estoy trabajando en ella. Aprende, me dice el Señor muchas veces, aprende que lo que vos no podés hacer, yo lo estoy haciendo, así que tranquilo. Compasión es mirar. Es la única manera de ser humanos, de ser más buenos,
de no meternos en vidas ajenas, de no crear problemas. Hay que ponerlo en el centro de la espiritualidad, de la iglesia, para volvernos más humanos. Si eso la iglesia lo entendiera, no sé si vamos a llegar a ese punto, pero vos que perteneces a una iglesia, que te congregas todos los sábados, vos y yo tenemos que ser esos agentes de cambio, ¿verdad? Que cuando alguien venga que sea diferente a nosotros, celebremos como el Padre bueno celebró que el Hijo venía oliendo a excremento, venía oliendo a todo y se veía fatal. No le importó, fue y lo abrazó. Muy bien, seguimos. La mirada compasiva, que esta es otra de las características de Jesús. Su mirada, no solo su actitud. Jesús fue compasivo con sus acciones, ¿verdad? Pero mirar a alguien, hermanos, es hermosísimo. Las tradiciones bíblicas han recogido la mirada de Jesús y estos van dirigidos principalmente a los que sufren. Jesús mira mucho al que sufre. Jesús mira mucho a las personas, a la muchedumbre, ¿viste? A veces uno quiere meterse entre la muchedumbre para pasar desapercibido. Bueno, ahí está la mirada atenta de Jesús, a las masas. Y algo que me encanta de Jesús es que él vivía enamorado de la gente, amaba a la gente, pero de una manera especial, como nos sigue amando a nosotros hoy. Está enamorado de nosotros el Señor. ¿Por qué creen que Jesús por eso de día y de noche clama ante el Padre, ante su Padre, e intercede por nosotros y le dice, papá, por favor, bendecí a Alcides, bendecilo, cuídalo, protégelo. Papá, bendecí a Rocío, cuida de ella. Papá, bendecí a Sabdi, mira, recién entregó su vida a nosotros en el bautismo. Por favor, guíala. Papá, gracias te doy por la vida de Nahuel, pero yo te pido que sus sueños se ajusten a nuestra voluntad, se ajusten a lo que somos. Gracias por la vida de Cintia, papá, bendecila. Ella ha pasado por momentos re difíciles, re complicados, pero yo te pido que vos la sigas cuidando, la sigas protegiendo, la sigas amando. ¿Se dan cuenta? A mí se me enchina la piel solo pensar que mi nombre está en los labios de Jesús y que día y noche el hijo clama al padre y le dice, papá, bendecí a Abraham. Ha cometido algo que no está bien, pero perdónalo, dale oportunidad, guía sus pasos, abre sus ojos, está intercediendo por ti y por mí. Yo no sé si a vos no se te enchina la piel pensando esto, hermano, híjole, necesitaríamos trabajar mucho más en algunas cosas, ¿no? Pero pensar que Él está pronunciando tu nombre, que Él está pensando en ti, que está enamorado de vos. Híjole, ¿qué quiere que le diga? Para mí es, ya está, ya pagó todo el Señor con eso, ya está. Y por eso es que yo me esfuerzo y trabajo fuerte y ministro en la iglesia y no soy el mejor pastor, yo lo sé, pregúntale a Lucy, no soy el mejor pastor, ni soy el perfecto, ni nada por el estilo, tengo un montón de falencias, pero eso, el hecho de saber que Jesús pronuncia mi nombre, pues me da fuerza para seguir adelante, para soportar un montón de cosas, para desvelarme, para preparar mis clases, para seguir estudiando, para seguir desvelándome, para seguir enfrentando la vida, mi enfermedad personal que tengo, que es re complicada, mi familia, mi esposa. De verdad, eso te da un montón de motivos. Para mí ya pagó, ya está, ya. No necesito más, solo de saber que Él pronuncia mi nombre. Hay una palabra que me encanta mucho que aparece en el Evangelio de Mateo, cuando Jesús mira a la multitud que lo acompaña, ¿verdad? Y cuando Él ve a todos, dice que los vio y se conmovió y se puso a hacer algo. La compasión despierta, se despierta con la mirada. Ojos que no ven, corazón que no siente. ¿Por qué nosotros no desarrollamos ministerios poderosos? Porque no nos hemos dado la oportunidad de salir a la calle a mirar. ¿No? Porque a veces hacemos programas en la iglesia solo porque son programas de la iglesia, porque los hemos hecho desde siempre, pero no porque la realidad haya pegado nuestra vida, no porque la realidad la hayamos visto nosotros con nuestros propios ojos. Si yo tuve la bendición de poder decidir venir a otro país distinto al mío y renunciar a mi familia, renunciar a mi profesión que me iba a dejar muchísima plata, si decidí renunciar
a mis afectos, a mis amistades y aventurarme junto con mi esposa, si no hubiera sido porque tuve la oportunidad de que el Señor me guiara, el Espíritu Santo me guió a un viaje al país de Guatemala, que está cerca de México, a ir a unas conferencias misioneras que da un instituto teológico muy famoso y muy reconocido llamado CETECA. Pero eran conferencias misioneras. Yo nunca había tenido contacto con las misiones, de salir a otros lugares a predicar. Pero fue allí donde el Señor me permitió ver la realidad. Cuando los misioneros presentaban sus informes de lo que sucede en África, en Asia, en China, en Europa, en América Latina, en la Argentina, en todos lados, cuando empecé a mirar, cuando empecé a charlar con ellos, cuando empezaron a ver, pasar las fotos, cuando me metí en ese, yo dije, Señor, si vos querés que yo vaya a algún lado, estoy aquí, envíame. No sabía el costo que tenía que pagar, pero solamente cuando uno mira, entonces se despiertan los más grandes proyectos en la vida. Hay que mirar. Solo que nosotros estamos mirando el mercado pago para ver cuánta plata tenemos. Pero está bien, yo también sigo mirando hasta ahora el mercado pago. Pero, a ver, este comentario va en el sentido de decir, solamente estamos mirando en nosotros y en nuestros intereses. A veces hay que mirar si estos intereses nuestros, que no, Dios no los anula, están empatados con los propósitos de Dios. Eso es lo que hay que mirar. Ahora, cuando dice que el Señor vio a la gente, se conmovió porque estaban cansados y abatidos como ovejas sin pastor y se dedicó a enseñarles. Miren, vean cómo la mirada despierta acciones. En algún lado empezó a sanarlos y en otro lado les empieza a enseñar. Hay que hacer algo, obvio que hay que hacer algo, ¿no? La palabra compasión, hermanos, no sé ustedes cómo la definirían, pero la palabra compasión no es tener lástima. A veces uno dice, ay, sí, hay que tener compasión con las personas. Y es como sentir lástima. Ay, mira, ese pobrecito, ay, esa persona pobre, no tiene para comer. Ay, pobre de ellos. Y tomamos una actitud de conmiseración, de lástima, de una falsa lástima, digámoslo claro, ¿verdad? Y entonces, ¿qué es lo que tenemos? ¿Qué es lo que significa la palabra compasión? La palabra compasión viene de una palabra griega que significa entrañas, tripas, diríamos, ¿no? Intestinos. ¿Qué es la palabra compasión? ¿Qué es lo que sintió Jesús? Dolor en su estómago. A Jesús le dolió el estómago, ¿verdad? De esos dolores de estómago que te han dado, viene en la boca del estómago que le llaman, que te doblan, que no soportas el dolor. Bueno, eso es lo que sintió Jesús. Sintió una patada en el estómago, decimos, ¿no? Y ese dolor lo dobló, y fue lo que movió su corazón a actuar. No sintió una lástima, sintió dolor personal por esa gente. La mirada compasiva de Jesús es fundamental. Otro ejemplo, cuando Jesús se encuentra con la viuda de Naín, que lleva a enterrar a su único hijo, era viuda, no tenía esposo, su único hijo murió, ¿de qué no sabemos? Pero quienes han pasado por este trago amargo de sepultar a un hijo saben lo terrible que es. ¿Cómo reaccionó Jesús? Le dijo, no llores. Pero no le dijo en recriminación, como a veces he visto en muchos velorios que la gente va y se acerca y dice, pero, ay, pero mira, este está llorando, como si no tuviera fe, como si no tuviera esperanza, no tendría que llorar así. Hermanos, por favor, nunca hagan eso y tampoco digan eso, porque de eso no está diciendo Jesús. La palabra de Jesús es no llores, tranqui, yo estoy contigo. ¿Querés llorar? Llora, pero llora con esperanza, ¿verdad? Llora con esperanza. Cuando Dios se encarna y se acerca al sufrimiento, esa es su reacción, porque Dios no quiere que suframos. El mundo está lleno de sufrimiento y de dolor, pero no es culpa de Dios. Dios no quiso esto. Entendámoslo una vez por todas. Dios no quiso esto. Pero aún así, no nos dejó ni nos abandonó. Envió a su Hijo y hoy su Hijo nos sigue abrazando y nos sigue sosteniendo con ternura y nos sigue diciendo, "No llores. Yo te estoy aquí para abrazarte con ternura. Vamos a salir juntos de esto. Voy a estar contigo, no me voy a separar de ti.
Cuando todos se vayan del funeral, yo voy a permanecer contigo. Cuando todos mañana vayan a sus trabajos, yo voy a seguir contigo. Eso, hermano. Eso es lo que Jesús hace en nuestras vidas. A Jesús le caracteriza su sensibilidad. Él vive la mística de los ojos abiertos. Él vive mirando, viviendo para ver quién necesita algo de él. Ante el sufrimiento de los otros, se detiene. No pasa de largo. Lo hizo con Mateo, con Zaqueo. Zaqueo necesitaba gracia, necesitaba perdón, necesitaba reconciliación. Se sube a un árbol sicómoro, ¿verdad? Y Jesús pasa, se detiene, detiene su paso, levanta la mirada y mira a Zaqueo. Zaqueo mira a Jesús y Jesús le dice, baja porque voy a ir a tu casa. Lo vemos en muchos de los relatos evangélicos. Jesús mira, Jesús ve en el rostro de las personas su fragilidad, su vulnerabilidad, que todo ser humano tiene. Yo tuve la bendición de tener a mi bisabuelita que amé con todo mi corazón y su muerte fue la primera experiencia que tuve con el sentimiento de la pérdida, del duelo. Yo era muy jovencito, pero ella me enseñó a observar. No a mirar, a observar. Nos sentábamos todas las tardes. Me encantaba estar con ella, mi abuelita. Bisabuelita ya, pero era mi abuelita. Nos sentábamos todas las tardes afuera de la casa de ella. Había una piedra grande. Ahí nos sentábamos los dos. Comíamos una mazorca de choclo, hervida, claro. Y nos poníamos a ver a las personas. Las veíamos y a veces platicamos, mira, esa persona va ahí, ¿qué pasará en su vida? Se ve muy triste, se ve muy seria. Y empezamos a observar a las personas en sus gestos, en su andar, en su caminar. Todas las personas tienen una historia detrás, todas. Hay que aprender a mirar. De esa manera, sos más sensible, sos más empático. La compasión no brota de la atención a la ley. Los escribas y fariseos estaban preocupados en su cumplimiento, ¿no? Pero Jesús no mira eso, Jesús mira a la gente, Jesús no mira el templo, Jesús mira a los que van al templo. Tampoco brota de los derechos humanos, ¿no? Este merece porque la ley de los derechos humanos se lo permite. No, Jesús siempre va más allá porque puede mirarlos. ¿Cómo mirás vos? ¿Verdad? ¿Cómo mirás vos? ¿Cómo estás desarrollando esta capacidad de mirar al otro sin juzgar, sino como compasión, no teniéndole lástima, sino sintiendo en carne propia su dolor y siendo empático y siendo amable con las personas? Amable. Yo sé que a veces no lo logramos, dígame que yo a veces se me salta la térmica porque estoy desconectado del Señor, ¿verdad? Eso yo lo he identificado. Cuando me desconecto del Señor, me salta la térmica, ¿verdad? Y no soy amable. Y después me recrimino a mí mismo. A veces ni conmigo mismo soy amable, ¿no? Hay cosas que he hecho que me empiezo a humillar a mí mismo, yo. Y me doy cuenta que es porque no estoy conectado con el Señor. Cuando uno está conectado al Señor, uno respira y dice, bueno, hay que ser amables, ¿no? Hay que sonreír. Está bien, Señor. Ya está. No sé qué le pasó, no sé qué día tuvo, pero bueno, listo. No vamos a ver el asunto más grande. Ya está. Es, es tratar de mirar un poco más allá. La mirada compasiva, liberadora de ideologías, justificaciones, teorías, marcos normativos nos arranca de la indiferencia. Recuperar la espiritualidad de Jesús implica una mirada diferente, una mirada compasiva, no siendo indiferentes. A veces vamos los sábados a la iglesia, ¿verdad? ¿Y qué hacemos? Buen día, hermanos, buen día. De ahí, buen día, hermanos, buen día. Nunca vamos y saludamos a las personas. Pero si sos el líder de los jóvenes, hermano, si sos la líder de los jóvenes, si sos el consagrado, sos la consagrada, sos el pastor, sos un miembro de iglesia que el que está sentado a tu lado, enfrente, atrás, adelante, es tu hermano, ¿verdad? Pero no lo hacemos. No tenemos esta capacidad de mirar a alguien, ir a saludarlo, mirarlo con una sonrisa franca, una mirada tierna, decir, ¿cómo estás? Sí, bien, bueno, me alegra. Y si en algo te puedo servir, quiero que sepas que estoy aquí, ¿no? Shalom, paz, ¿no? Ya aprendimos. Te deseo lo mejor. No lo hacemos, ¿verdad? Hay líderes que somos tan arrogantes que ni siquiera nos atrevemos a eso. También debemos entender que hay corrientes que invitan a ir por otros caminos.
La conciencia, el aquí y ahora, el silencio, la unidad interior son importantes y es bueno aprender de ellos. Es decir, hay que ser consciente, hermano. Mucha gente en el mundo es compasivo con otro porque dice, bueno, debemos crear la cultura de la conciencia. Está bien, no creo que esté mal. El aquí y el ahora, decir, bueno, ok, estamos aquí, vamos a actuar aquí, mañana ya Dios dirá. El silencio, a veces, mira, yo me callo, no hablo, no digo, para no generar mayor problema, ¿no? O respiro dentro de mí y digo, híjole, voy a contar hasta 20 para no insultar al hermano o al vecino o a quien sea. Está bien, podemos hacer eso. Pero escúcheme, si queremos hacer la diferencia y si queremos recuperar el espíritu de Jesús, tenemos que aprender a mirar a las personas como Jesús las miraba. Es el camino más eficaz. Se aprende con la práctica. Esto no es de la noche a la mañana, hay que ir practicando. Siéntese, yo, hermanos, soy muy observador, muy observador, demasiado. Solo que me callo porque a veces cuando la gente no quiere hablar con vos, hay que ser respetuoso. Pero eso no significa que no sepas lo que está pasando en el otro. Muchos de mis congregantes no lo saben, pero yo sé más de lo que ellos piensan que yo sé. Y no porque alguien me lo haya dicho, porque eso se mira, ¿no? Eso se mira. Hay que aprender a mirar. Si miramos a las personas, a la iglesia de manera compasiva, iremos cambiando, ¿no? Seremos menos intolerantes, menos apáticos, menos indiferentes y crearemos una comunidad lindita, ¿verdad? Buena. No vamos a ser perfectos, pero sí lo suficientemente espirituales para ver en el otro el rostro de Jesús, ¿verdad? Bien, pues hasta aquí vamos déjenme ver si me falta el punto 7, pero eso, bueno, eso no quisiera ir corriendo porque ya estamos en el tiempo. Voy a dejar aquí la presentación y me gustaría preguntarles a ustedes, queridos alumnos, de lo que hemos visto hasta acá, hemos visto 6 cualidades de Jesús, de su espiritualidad. ¿Qué les dicen estas acciones? ¿Qué desafíos les representan a ustedes? ¿Qué desafíos les representa a sus comunidades de fe, a sus iglesias, a sus congregaciones que ustedes conocen, ¿no es cierto? ¿Qué desafíos les representa a ustedes decir, che, híjole, creo que ninguna de estas tengo, ninguna de estas tengo, y que necesitaría cambiar? ¿Podemos tomar 5 minutitos para charlar? ¿Les parece? ¿Les gustaría? ¿Tienen ganas de hablar? Bueno, si tienen ganas, tomamos 5 minutitos. Bien, ¿alguien quiere? Alcides, el primer valiente de la mañana. Sí, a mí me parece que por ahí nos falta mucho esa parte de no de seleccionar a las personas con las cuales seremos compasivas. Tenemos mucho eso de decir, no, eh, somos, somos compasivos y ayudamos, pero a la vez seleccionamos eh, a estas personas y eso me parece que es algo que hay mucho, que se ve mucho dentro de las iglesias y que debemos nosotros ser, ser buenos con todos, no como lo hizo Jesús, no miraba lo que eran las personas, sino a la persona en sí. Gracias, gracias amigo. Y no es fácil, ¿eh? Nosotros mismos hacemos nuestros circulitos de amigos, decimos, estos sí y estos no. Y porque es más fácil excluir que entender, ¿no? Que entender. Así que es un gran desafío para las iglesias y para nosotros, ¿verdad? Un gran desafío. Gracias, Alcides. ¿Alguien más? ¿Sabri? Mm, pues igual que mi hermano, así es, me tocaba mucho la parte como de la compasión, ¿no? Que no significa que ay, siento lástima y pena, sino sentirlo en carne propia como lo está sintiendo esa persona. Entonces, tratar de imaginarnos hacia Jesús y tratar de seguir sus pasos
nuestra vida cotidiana y como iglesia, porque ser iglesia definitivamente no es fácil. Y digamos que a medida que uno se puede involucrar más y bueno, se hace ya como tal miembro, parte y quiere participar, se da cuenta de que ser iglesia no es fácil, ¿no? Y de pronto a veces entre nosotros mismos como iglesia mirarnos con compasión también nos cuesta. No solamente al que está afuera sufriendo, que no tiene nada, sino a nosotros mismos que conocemos la verdad y como hijos de Dios, nos cuesta mirarnos como, bueno, el hermano o la hermana no entiende, vamos a explicarle pues de una manera que entienda, el hermano o la hermana quiere saber esto, tiene deseo de lo otro y con compasión, yo que he podido recibir un poquito de la luz, pues le voy a tratar de explicar, pero a veces nos cuesta porque o nos chocamos o nos enojamos o nos preocupamos más por mí, ¿no? Porque es que estoy ocupado, no puedo, tengo muchas cosas que hacer y eso de tener los ojos abiertos, como a ver las necesidades, ¿no? Que me quedó también mucho de lo que hemos visto, de poder ver las necesidades de la iglesia, de los que me rodean, es tener esos ojos. Definitivamente solo lo podemos conseguir buscando una espiritualidad como la tuvo nuestro Señor Jesús, que es nuestro máximo ejemplo y es quien más nos confronta, ¿no? Por lo menos a mí me pasa que cuando tengo ciertos pensamientos o cuando estoy haciendo algo y digo, creo que Jesús no estaría diciendo lo que estoy diciendo o pensando lo que estoy pensando o hablándole a cierta persona así, ahí nos confrontamos y bueno es el trabajo diario, ¿no? Y yo creo que es el trabajo de toda la vida porque a lo mejor no vamos a conseguirlo nunca, pero es el trabajo de todos los días. Yo creo que hasta que nuestro Señor vuelva, será nuestro trabajo como sus eh, apóstoles, ¿no? Gracias, Sabri. Sí, sí, por eso digo, es una práctica. La espiritualidad no va a terminar, hermanos, cuando aprueben esta materia. Es más, la nota que ustedes saquen de esta materia no va a calificar su espiritualidad, porque las tareas que yo les doy no es para calificar su espiritualidad. Pueden sacar 10 en esta materia, pero eso no significa que su espiritualidad esté a full. Esto es una práctica diaria, todos los días, un proceso de construcción, ¿verdad? Creo que eso nos ayudaría a ser mejores cada día. Gracias, Ardi. ¿Alguien más? ¿Cintia? Sí, el aprender a ver a los demás, yo creo que también a mí, en mi caso, de fijarnos más en los demás, eh, con unos ojos distintos, ver la necesidad, como dijo Sadie también. Gracias, Cintia. Sí, mirar no es fácil. Es más fácil criticar que ir más allá. Y yo creo que eso es lo que la espiritualidad nos confronta, ir más allá. Eso, no es le digo, no es fácil, ¿no? Pero se puede, sí, creo que se puede. Nahuel, Bueno, yo básicamente coincido con todo lo que están hablando. A mí también me habló mucho de lo que es la compasión, la forma de mirar a las personas, esa forma de mirar de que no decidir ayudar a las personas porque me dio lástima, me da justamente ayer con Adi, cuando fuimos a comer, había un nene, un chico, no sé, calcularle que tenía 7 años, sé que era chico, era muy chico, y estaba a las 8, 9 básicamente estaba vendiendo, o sea, para ganar su platita, y dice, no sé cuál es el fin de la persona y ver así como, no, vamos a ayudarle, o sea, él vino, primeramente él llegó a nuestra mesa donde estábamos y dice, no, te agradezco, y ahí quedamos pensando y dijo, de última le damos algo, no le compramos nada, pero le dimos, y le dimos esa plata para ver su necesidad. Y ahora, viendo todo esto, es la mirada que tiene Jesús, que tiene Dios con nosotros, de que por más pecadores que seamos, por más falta que tengamos, Él nos mira así, tranquilo, no, bueno, yo te voy a ayudar. Yo acá estoy. eh, Muchas veces le digo que a los jóvenes, por ejemplo, o a las personas
piden consejo de lo que hablamos, es Dios re compasivo, o sea, Dios te va a re entender, pero vos tenés que hablarle también. Y a mí el hecho de comunicación y de expresar cómo me siento o saber la palabra, eso no te era re difícil, pero ese punto me hizo entender y ver cuán importantes somos para Dios y que Él nos ama, Él nos elige por más diferencia, por más falta que nosotros tengamos y las luchas que tengamos, Él está dispuesto a ayudarnos, a consolarnos. Y usted dijo, y creo que yo lo escribí por un lado, pero ahora no lo estoy encontrando, eh, que Dios nos ayuda y está en nosotros para poder liberarnos de esa lucha que nosotros tenemos. Gracias, Nahuel. Yo digo, si el Señor nos bendice es para hacer bendición a los demás. Entonces, eso, el ayudar a otros, te libera del egoísmo y de la ambición. Entonces, si el Señor te bendice económicamente, debes pensar que si te está bendiciendo no es para que te sientas más que cualquiera. Eso sería entender mal a Dios. Si te está bendiciendo es porque tenés que pensar en otros, ¿verdad? En otros. Bueno, gracias. ¿Alguien más? Bueno, pues si no es así, muchas gracias. La clase de mañana, del miércoles, voy a terminar con la última característica de la espiritualidad de Jesús, y cerraremos esta unidad temática de lo que hemos venido aprendiendo sobre el paradigma, ¿verdad? El ejemplo, el modelo que debemos seguir de nuestra espiritualidad, ¿vale? Eso lo vemos el día miércoles. Tenemos pendiente las películas. ¿Ya se venció el tiempo de las películas o todavía no? ¿No saben? ¿No? ¿Todavía tienen tiempo para ver las películas? Ok, ok. Porque luego vendrá otra tarea más difícil para ustedes. No, no es cierto, no se preocupen. Creo Tranquilo. que es hasta mañana, si no estoy mal. Los estoy mirando con ojos de compasión. Eso. Bueno, gente linda, Dios les bendiga. Nos vemos mañana en la clase de predicación. Bendecido día para todos. Cuídense. Chao.